Lo lindo de la literatura, los libros, el cine, las historias, no es solamente leerlas y aprender de ellas o nutrirse, sino compartirla con amigos, con gente querida, con gente conocida. Y hoy me va a acompañar un amigo de hace cuántos años, ya casi 20, más o menos. Casi 20. Hoy me acompaña el profesor Fabián Gil, profesor de la Escuela Secundaria 27 del área de Lengua y Literatura o Práctica del Lenguaje. ¿Qué es lo que tenés? Ambas, literatura y práctica del lenguaje. Literatura y práctica. Gracias por la invitación, Mati. Y sí, muchos años. De hecho, si no me equivoco, nos recibimos el mismo día. El mismo día. Tengo la foto donde estamos y los videos de la enhuevada y la hinchastrada. Nos tiraron hasta vinagre, me acuerdo. Sí. Y compuestos extraños. Bueno. Primigenios compuestos. Así que, a ver, repito, lo que decíamos recién, lo lindo de la literatura y lo lindo de las historias y de todo esto que estamos compartiendo semana a semana, todos los lunes, no solamente en sí las historias, sino el hecho de poder compartirlas, de poder transmitirlas, de poder charlarlas, ¿sí? De darles ese tipo de vida. Y hoy lo que vamos a tratar es un poquito eso, ¿sí? Vamos a ir presentando el tema de hoy, el autor de hoy, en el cual nos vamos a centrar. Para eso te pido la placa 1S, Ezequiel siempre en la operación técnica de acá de Cemento. Hoy vamos a hablar de un autor que se llama H.P. o Howard Philip Lovecraft, que de Love no tiene nada en realidad. Es el padre del horror, del terror cósmico, del horror cósmico. ¿Y quién es este tipo? ¿No? O sea, este autor es un autor nacido en Estados Unidos. Te pido ahí la placa número 2, mientras nos llaman los Power Rangers. La placa número 2, si puede ser. Así vamos presentando al autor. El autor nació en Providence el 20 de agosto de 1890 y falleció en el mismo lugar el 15 de marzo de 1937. Sus obras más famosas son Herbert West, Reanimador, La llamada del... ¿Cómo pronunciamos eso? Hay tantas pronunciaciones como personas en el mundo. Nosotros convenimos decirle simplemente Tulu. El Tulu, ¿sí? La llamada de Tulu. Y El color que cayó del cielo, que son algunas de las historias que vamos a estar profundizando un poquito hoy. Obras clásicas del horror cósmico, lo cual es un concepto que también vamos a explicar el día de hoy. Y bueno, antes de empezar en sí con el tema, siempre tenemos la iniciativa de tratar de convocar, tratar de hablar con quienes nos estén escuchando. Y en este caso la premisa que vamos a desarrollar es ¿qué es lo que nos da horror? ¿Qué es lo que nos da miedo? Vamos a ver después en el autor, en Lovecraft, que en realidad mucho de su horror y de su error también, son cosas que no podemos manejar, son cosas totalmente inimaginables para el ser humano. Entonces, bueno, enfocar la pregunta del día de hoy desde ese lado. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos aterra? Y que absolutamente no podemos manejar, ¿sí? Así que quienes se contacten con nosotros a través de... ¿Estamos saliendo en vivo? Sí, te pido ahí el flyer número 2 que tiene las vías de contacto. Así la gente ya se va conectando y se va comunicando con nosotros. Estamos saliendo en vivo hoy por los dos canales. Estamos saliendo por el canal de Cemento Radio y por el canal de La Trama Invisible. Buscalos ahí en YouTube, Cemento Radio Streaming y La Trama Invisible. También cada una de las páginas tiene su propio Instagram, por los cuales también nos podés seguir, nos podés hacer preguntas a través de los mensajes y demás. Hay una página que emite en vivo a las 24 horas, que es cementoradio.esenvivo.com.ar, y a través del WhatsApp del streaming podés mandarnos audios o mensajes. El número es el 11 711 9 1234. 11 711 9 1234 1234 en honor a la antigua dirección de Cemento, la verdad que era de Estados Unidos. 1234. Estamos en vivo, son las 17:07, las 5:07. Estamos en vivo saliendo desde Cemento.
lugar mítico y emblemático del under argentino, hoy en Villa Ballester. Y bueno, a través de los mensajes, a través de los comentarios por el vivo de YouTube, todo lo que sea las consultas o lo que nos quieran decir, quieren insultar por ahí, que es muy probable. Es lo más probable, lo pueden hacer, ¿sí? Antes que nada también, ya que estamos con esta cuestión, agradecerle a un montón de amigos y gente que nos está siguiendo. Lo voy a hacer un poquito de memoria. Byron de la banda Los Encendedores, que siempre se está comunicando, siempre tira para adelante, buena onda. Seguramente esté él en alguno de los programas, hemos hablado. Gran persona, gran compañero. Cristian de Lo Fuera del Frasco, también gran amigo de hace muchos años. Samuel de Yubín, a Juan de A Cara de Perro, Punk Rock, a Juan Gabriel, compañero nuestro, que también se ha comunicado con nosotros, a Pablito de Obrador Editorial, también gran amigo de hace muchísimos años, de la editorial Obrador, editorial artesanal, a Manu de autor publicado, vos le corregiste. Sí, colaboré un poquito. Sí. Estuve trabajando con él en su libro, el libro que se llama La Leyenda de Rufino. La Leyenda de Rufino, sí. Gran amigo también, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, la familia y todos los que siempre acompañan. Así que bueno, lo lindo de todo esto entonces es que de a poco se va armando una comunidad alrededor de estas historias, ¿sí? Y como decíamos hace un ratito, las historias que hoy vamos a estar trabajando, analizando, leyendo y relacionando son de este autor que se llama Howard Philip Lovecraft. ¿Quién fue? Bueno, es un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. ¿Sí? Sí, es difícil la categoría. ¿Por qué? Porque cuando él escribió no se categorizó, es decir, él escribió durante toda su vida, pero no tuvo el éxito ni tuvo la trascendencia que tiene en la actualidad o que tuvo hace algún tiempo con el tema de las películas y demás. La trascendencia, la inmortalidad literaria la alcanzó póstumo. Nunca se enteró de que es un grande de la literatura. La semana pasada estuvimos hablando de Kafka, sí, al cual le pasó exactamente lo mismo. O sea, es una constante esto de que muchos autores que hoy los tenemos como canónicos, en el momento en el cual publicaban, escribían y llevaban adelante su tarea, no tuvieron el éxito. Y mueren en la pobreza. Mismo Poe también. Bueno, Poe en este caso no solamente pobre, sino también con un alcoholismo galopante. Tremendo. A ver, en cuanto a lo que es su género principal, es el terror, sí, el de Lovecraft, ¿verdad? Y habíamos dicho que el terror no es un género en sí mismo, sino una distinción, ¿sí? Es un ingrediente a todas las historias. Se lo categoriza a este autor como el padre del terror cósmico. ¿Por qué cósmico? Bueno, para que quede bien claro tendríamos que retrotraernos a lo que él pretendía en primera instancia, que no tenía nada que ver con la literatura ni nada. Si bien fue un prodigio para lo que era el entendimiento de las letras, es decir, su parte como lector y después como escritor, él pretendía otra cosa. Él quería yendo un poquito más atrás en su vida, un chico muy retraído, un chico muy especial, una familia también bastante humilde, bastante pobre. No, él de clase media, perdón. No, de clase media bastante alta. Sí, ellos tenían la parte Phillips es del apellido de la madre, que era la que tenía el dinero, las tierras. Ahí está. Y los negocios. Y el padre, pobre, era un viajante de comercio. Podemos hacer algunas diferencias entre viajante de comercio y la causa de su muerte, que fue sífilis. Bueno. Entonces, bueno, medio como que el tipo la arruinó. Sí. Porque también arruinó a su madre, Sarah Susan, que termina muriendo también de sífilis, con la que nuestro autor Lovecraft tenía una afinidad completa. La cuestión es que él no conoce prácticamente a su padre porque los primeros síntomas de la enfermedad se dan cuando él tiene 3 y el padre de Lovecraft muere cuando él tiene 8. Entonces no
no llega a conocerlo demasiado, digamos, el tema del hospital y demás. La cuestión es... El tema del terror, o sea, el tema del terror cósmico. El tema del terror cósmico viene porque él quería estudiar astronomía. ¿En dónde, a ver, en dónde nos ubica a nosotros como lectores y a los personajes como seres humanos que atraviesan esas historias dentro de lo que es el terror cósmico? Bajo mi punto de vista, lo ubica al ser humano, generalmente los protagonistas de las historias, como algo ínfimo, como algo que está totalmente... Inexistente. Como algo que está... Alguien que está totalmente fuera del control de la situación que está atravesando. Sí, generalmente el mal, ya sea un monstruo, una situación o lo que sea, después vamos a ver, ¿no? Con el texto de hoy, es... superior, pero completamente superior. El ser humano no existe, no entra en la ecuación de lo que es esta criatura maligna. Si es que tiene inteligencia, puede llegar a pensar. No solamente la ecuación. No solamente criaturas que de hecho existen, sino que hay muchos relatos que tienen fuerzas malignas que están totalmente fuera incluso de la comprensión de la mente humana. Me voy a adelantar un poquito, después volvemos. Uno de los textos más famosos y que hoy un poquito vamos a trabajar es el que se llama El color que cayó del cielo, que en realidad para mí en ese título es medio un eufemismo cuando se le pone color. O aparece la palabra color en el texto, porque nunca se puede escribir ese color. Claro, la palabra en el texto aparece reiteradas veces, pero nunca se puede definir el tono. Claro. El tono es indecible, ese adjetivo que utiliza constantemente. Es verdad. Volviendo un poco a la persona, habíamos hablado de su origen y de su clase social, por así decirlo. Hay bastante controversia en cuanto a este personaje, porque, a ver, podemos decir que era burgués y clasista, como para definirlo en dos conceptos que siguen vigentes hasta el día de hoy y que hoy están y la bastante... cuestión es que te sumo dos más, racista y ateo. Bien. No, las tenía todas. Las tenía todas. A ver, dice, nosotros armamos una especie de guión en el cual vamos a leer 2 o 3 cositas que pusimos que era ateo y de niño analizó y desbarató la creencia, la reemplazó con ciencia y pesimismo. Sus estudios en astronomía dieron la seguridad pura de que no existe nada más que la existencia y que dentro de la existencia lo único esperable es el fin. Es el fin. O sea, clasista, racista, burgués, ateo y apocalíptico. Sí, estuve haciendo una pequeña investigación y no encontré que el tipo fuera existencialista, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, en realidad si nos ponemos a pensar, la filosofía existencialista en sí aparece post Segunda Guerra Mundial. Tal cual. Entonces, digamos, es un proto-existencialista en realidad, tal cual, si se quiere. A ver, yendo un poquito más al estilo. Sí. Al estilo. Obviamente que quizás estamos cayendo en la obviedad más grande del mundo cuando hablamos de que era un cuentista oscuro, digamos. Pero no solamente creo que sea oscuro en su temática, sino que a veces también es oscuro en su prosa, en su relato en sí, en su escritura, porque muchas veces lo que genera más terror, creo yo, en los relatos más conocidos, no solamente lo que se dice, sino muchas veces lo que se sugiere. Claro, lo que está inferido, lo no dicho. Muchas veces cuando hay muchos relatos que tienen criaturas, que tienen seres interdimensionales, criaturas de horror y demás, están descritas pero hasta ahí. O sea, no tan muy al detalle. Todos esos detalles lo completamos nosotros como lectores, ¿o no? Sí, está puesto a propósito porque, bueno, una de las teorías de la literatura dice que el relato fantástico, el cuento fantástico, tiene que tener la descripción desdibujada. Nada que esté completo para que el mismo lector sea el que complete, y en este caso, con respecto a la literatura de terror, que sea con lo que al lector le da más temor. Si yo te dibujo completamente el monstruo, quizás ese bicho a vos no te causa nada. Si te lo dejo a que vos lo termines, entonces vas a tener una experiencia un poco más completa. Claro, o sea,
digamos, la gran magia que se da en este tipo de literatura es que el horror lo completás vos mismo. No viene todo presentado, entonces creo que lo hace más horroroso. Incluso en autores anteriores, por ejemplo Poe, hace un ratito lo nombramos, en muchos relatos de Poe el terror mayor, el miedo mayor era el de la muerte. En este caso no, en este caso quizás la muerte sería liberadora en muchos relatos de Lovecraft, porque como decíamos recién, los personajes humanos inmortales que aparecen se ven totalmente avasallados por fuerzas cósmicas. Claro. En el caso de que apareciera la muerte, sería algo así como una liberación a un horror totalmente inclasificable y gigantesco. La muerte te salva del conocimiento, que es a lo que Lovecraft apunta. Conocer y descubrir lo inalcanzable es lo que produce terror. Darse cuenta de lo que está sucediendo, que es infinitesimamente superior, hace que, primero, estés solo ante algo que no podés y en esa soledad no encuentres quién te ayude, porque es muy difícil que otro adquiera ese conocimiento que te llevó a esa situación. Nos escribe acá en el chat Juan Gabriel. Y nos pone que era burgués, clasista y racista, un macanudo, qué macanudo, sí, bueno, sí. No cambió mucho, de hecho, a ver, estamos hablando de hace exactamente años menos, un siglo atrás. Fíjate cómo la historia es cíclica, si pensamos en las figuras preponderantes hoy del poder. Yendo un poquito más a la parte textual, si se quiere, a la parte, digamos, ya del texto en sí, de su estilo. Se puede decir que adjetiva mucho, tiene muchos adjetivos, sobrecargada la adjetivación que pone, y lo que está bueno en los textos no solamente es el miedo ese sobrenatural, gigantesco, cósmico y demás, sino que está buena la atmósfera que va construyendo. O sea, son absolutamente atmosféricos los relatos que él escribe. Lo construye tan lento. Exactamente. Te permite una inmersión total. Pero claro, la lectura de Lovecraft se tiene que dar en un entorno de paz. Es decir, sí. Si tenés el bondi o los pibes que te llaman o que estás pensando que podés tomar mate mientras estás leyendo. En cuanto a mi experiencia personal, yo he tratado de trabajarlo en el aula. No es fácil. No es fácil. No es fácil porque, como decimos, se necesita cierto entorno, cierta atmósfera que te meta justamente dentro de la atmósfera de los textos de Lovecraft. De todas formas, hay algún que otro docente que nos escucha y sí se pueden trabajar, creo yo, de la mejor manera, fragmentado. Sí, aunque hay porque de hecho son relatos largos algunos. Hay dos textos, bueno, son justamente tres los que vamos a trabajar hoy, que, bueno, el color que cayó del cielo no, porque ese es extenso. Ese es largo. Herbert West Reanimador. Es un poquito más corto. Es un cuento en 5 partes. Entonces vos podés tomar cualquiera de las 5 partes. Es importante que tiene partes. Claro, sí, para la escuela las partes son indispensables. 5 partes que son, las podés leer en cualquier orden y se entienden completamente, y podés leer una y las otras 4 no, y el texto se completa, digamos. Ese sería uno, Herbert West Reanimador. Después podés leer El extraño, que no es largo. Es verdad. Tiene para charlar al final un tema de descripción geográfica y de quién es el personaje. La cuestión de la identidad también está buenísimo. Las cuestiones, las características geográficas también son importantes. De hecho, en El color que cayó del cielo, la cuestión geográfica es fundamental. Sí. El bosque, la fauna, la flora y demás. Lo que sí, las atmósferas que construye en todos sus relatos, si vos tenés un poquito de esperanza, te la saca al instante. O sea, es totalmente desesperanzador lo que se está contando. Sabés que va a terminar mal. Siempre termina mal. Sabés que va a terminar mal, sabés que los personajes humanos no van a lograr
un buen resultado, no van a tener un final feliz. No implica que mueran, porque no sobreviven, no hay la muerte, como decías antes. Ni siquiera les da el beneficio de la liberación. Lo que aparece mucho es la locura. La locura es terrible, pero locura. No es una locura de manicomio no es una locura clínica, sino que es una locura, digamos, mística, sobrenatural, que va más allá justamente de la razón humana. Es una locura, si se quiere, hasta mágica. Sí, una cuestión de lo que me decíamos antes, el conocimiento. Es decir, si tuviéramos que graficarlo, es como que el personaje tiene un globo y le llenan de conocimiento hasta que revienta. Es un despertar traumático, me quedo corto. Es peor que traumático. Es un despertar traumático el de los personajes, sí. Además, otra cosa, la sensación de peligro es constante en los relatos, o sea, la sensación de que algo malo va a pasar, que se va a ir acercando muy despacito, es como que se van cocinando muy a fuego lento hasta que de repente, bueno, por ejemplo, aparece una criatura espeluznante, gigantesca en el medio del mar, o sea, situaciones así. Pero eso sería lo de menos. Ya te cocinó cuando te fue contando lo que iba a aparecer. Verlo es el final. Es verdad. Te voy a pedir la placa número 3S, así ya nos metemos en sí con las obras. Yo puse 3 de las más importantes, pero hay un montón. La primera que pusimos, bueno, La llamada del Tulu. La segunda que pusimos es Las montañas de la locura, de 1931, de 1926 es la otra. Fíjate que el Tulu ya tiene 100 años. Y hay una que para mí es mi favorita. ¿Cuál será? El horror de Dunwich. El horror de Dunwich. O de Dunwich, mejor dicho. El horror de Dunwich es mi favorita. A ver. Waterley es el personaje. El personaje de Waterley. A ver, tiene mucha conexión, quizás no, pero tiene algún paralelismo con Batman cuando aparece el nombre de Arkham y demás, claro, pero sí. Bueno, en fin, eso ya lo hablaremos. Pero sí, a mí me gusta mucho esa historia, primero por la criatura que aparece, a mí me gustan las criaturas, de hecho el primer programa que hicimos acá fue sobre Alien, así que el tema criaturas aparece constantemente. Y este horror que hablábamos recién, que no está descrito absolutamente, pero sí te da los elementos necesarios como para que vos lo construyas y sea una construcción abominable, aberrante. Tal cual, de hecho el personaje, podemos spoilear un poquito, sí, obvio. Ni siquiera entra en la categoría completamente humano. Paréntesis. Estamos hablando de libros, vamos a hablar de películas. Fíjense que estas publicaciones tienen, en algunos casos, ya casi 100 años. Spoilear algo que ya tiene 100 años es como que no. Hubo tiempo de leerlo. Y las películas de las cuales vamos a hablar, una tiene 40 años, otra es un poquito más nueva, de 2020. Por ahí algún que otro detalle no podremos dar, pero a ver, spoilear una película de hace 40 años como que ya está. Bueno, pensemos en la gente joven que va a leer a partir de nuestra convocatoria. Seguramente. Hacemos un breve resumen de las obras más importantes, ¿sí? La llamada del Tulu, dijimos, es una obra en 2 partes que abarca el estilo general de Lovecraft. Una investigación, hay toda una investigación empírica y trabajo de campo, introduce al gran ser ancestral Tulu y a la secta que lo adora. Claro. Si bien su autor era ateo, el Tulu se puede asociar al monstruo bíblico que acabará con la humanidad en el final de los días. Para Lovecraft, los seres místicos o los monstruos o como quieras llamarlo, se dividen en primigenios. El Tulu es el único que se encuentra en la Tierra ahora, enterrado en la isla, y saldrá cuando las estrellas se alineen. Está muy bueno, a mí particularmente me gusta mucho cuando un autor tiene la capacidad de construir una mitología propia. Sí. O sea, eso habla de una capacidad, digamos, ya prácticamente sobrehumana, porque en realidad tenés que tener una especie de mapa mental para poder hacerlo, porque en un momento de tanta cantidad de personajes se te va complejizando tanto la cosa que te podés llegar a perder. Yo me imagino, para poder construir una mitología como la que construyó, un panel o un pizarrón gigante uniendo flecha con flecha, porque si no es imposible. También recibió ayuda también, ¿sí? De sus... pasa que Lovecraft tenía muchísimos amigos, pero no en persona, porque era una persona completamente asocial. Pero sí escribió un montón de cartas. Entonces sí.
se relacionaba con un montón de autores y con su fandom, para llamarlo de alguna manera, mediante las cartas. Y ellos fueron los que fueron evangelizando y llevando la palabra de Tulu para todos lados. Lo que también me gusta mucho de ese relato es... o sea, me parece una de las cosas más tétricas es el hecho de las sectas o diferentes cultos que van apareciendo alrededor del mundo, adorando a esta divinidad apocalíptica, con ritos bastante extraños, bastante siniestros, o sea... Sí, hasta los ritos son... Pasa que no pretende copiar la blasfemia hacia el catolicismo o cualquier otra religión, sino que inventa directamente todo el rito. No tiene comparación con nada de este mundo. Está conectado y te manda saludos Tobías González. Ah, gracias. Qué grande, Tobías, un abrazo. Le mandamos un abrazo. Fanático de Iron Maiden. Mirá vos, buen gusto, lo queremos mucho. Y Batero. ¿Batero? Sí. Bueno, paréntesis. Le queremos agradecer tanto a Wally Gómez, que lo digo siempre es el alma acá de Cemento Radio, a Yamil Chabán, que es quien lleva adelante todo esto. Todos los viernes y sábados y algunos jueves también se tienen que venir a Cemento. Hay un montón de bandas que están tocando, bandas espectaculares. Este fin de semana estuvo una banda mítica del black metal, se puede decir, argentino, del under, Retro Satán. O sea, una gran banda de hace muchísimos años. Repito, viernes y sábados y algunos jueves también. Hay fechas, hay bandas. Cemento, para quien no conoce la historia, es el lugar, si se quiere, emblemático, mítico de lo que fue el under argentino. Banda conocida, banda que existe al día de hoy, ha pasado por Cemento, ¿sí? Y tenemos la suerte de que siga existiendo y tenemos la suerte de que lo tenemos acá en Ballester y es accesible para todo el mundo. Estamos prácticamente frente a la estación del tren línea Mitre, así que la invitación siempre está hecha. Estaría bueno, repito, que se acerquen y que esto siga creciendo todos los días. Bianca Díaz te manda saludos. Escritora de la 27, una maravilla. Mirá qué bueno. Bueno, repito, por audio, por mensaje también se pueden comunicar al 11 711 9 1234. Ahí nos mandan un audio con alguna consulta, algo que quieran decir sobre lo que estamos hablando. Resumen rápido, después lo retomamos. El color que cayó del cielo. Básicamente es un meteorito que cae a la Tierra con un color imposible de describir y causa estragos. Claro, o sea, causa estragos. Sí, la cuestión es que es tan atmosférico como decías hace un ratito nomás, que la sucesión de acciones son 3 o 4. Sí, en realidad, caída del meteorito, putrefacción, infección, contaminación del entorno natural, locura de la familia. Bueno, y final terrible. Final terrible, sí, no vamos a contar el final. Final terrible. Básicamente es eso. Sí. Nosotros teníamos un antiguo profesor que queríamos mucho, que nos decía que en realidad los temas en la literatura son 3 o 4. Son 3 o 4. La vida, la muerte, y la patria, no mucho más que eso. Y las acciones en sí, dentro de lo que es la teoría literaria, quizás no sean tan importantes. Lo más importante es cómo se cuentan esas acciones. Y a ver, Lovecraft era un experto en el cómo. En el cómo, y pasa que, bueno, nuestro queridísimo profesor se fijaba mucho también en eso, ¿no? En la teoría, en la literatura también. Su función era lo que nos tenía que enseñar. Pero queda siempre la otra parte, es decir, ¿y el lector? ¿Qué pasa con el lector? Bueno. Pasa que son teoría más moderna la del lector en realidad. Claro, sí. Entonces nos faltaría eso. ¿Qué genera lo que estás escribiendo en el lector? ¿De qué manera le llegás, lo afectás? ¿Lo podés influir de alguna manera? Pasa lo mismo con el tema de comunicación. Durante, digamos, la época más tradicional era emisor-receptor y demás, y después apareció todo lo que traía consigo los interlocutores. Las competencias comunicativas, sí. Hablemosle de al hindú de comer un asado. Estoy agarrando un montón de cosas
que me gustaría mostrar. Acá siempre traemos, ¿no? Para mostrar y para que vean que esto es algo vivo y algo físico y algo que se puede tocar y se puede ver, un montón de volúmenes de la literatura de Lovecraft. En este caso es un recopilatorio que tiene el cuento La llamada del Tulu, uno de los que estuvimos hablando, y otros relatos, ¿sí? Si no me equivoco, tiene las montañas de la locura, el horror de Dunwich y demás. ¿Sí? Este es de Plutón Ediciones. Ahí La está. montaña de la locura es el origen del ser humano como descendiente de extraterrestres. Lo cual Pegale tiene mucho una ley. sentido. Esta semana yo publicamos en una de las historias. Yo lo publiqué a propósito. ¿Por qué? Porque es una edición horrible. Sí, edición del Libertador, baratísimo. Edición horrible, edición barata, edición mal traducida incluso, mal encuadernada, pero a la cual le tenemos mucho cariño. ¿Por qué? Porque es barato. Porque es barata, Es accesible. y porque además es accesible en el sentido amplio de la palabra. O sea, ¿por qué? Porque la cuestión es que muchas veces cuando se habla de literatura se lo piensa como un campo totalmente alejado de la realidad, metido en, no sé, el ámbito académico o para cierto tipo de gente. Y eso es mentira, No. en realidad. Todos sabemos leer. Todos sabemos leer, todos podemos acceder a la lectura. Hoy no queremos fomentar nada que no corresponda, pero a ver, a través de internet hay un montón de medios por los cuales vos podés acceder a los textos. Obviamente que lo ideal es a través de los libros. ¿Lo tengo yo acá? Bueno, mira, a partir de internet, porque no lo pude conseguir, Herbert West Reanimador, a través de internet. Claro, o ¿Qué le vamos a sea, hacer? no vamos a decir cómo, pero existe. En este caso, bueno, este es un volumen que contiene El color que cayó del cielo. Y ese es de Nación, gracias a Dios la Nación se acordó que existía lo... Ah, mira, claro, el Ministerio de Educación de la Nación. Antiguamente, no ahora. Bueno, no, sí. Otro de Ediciones Libertador, ¿sí? O sea, hay un montón, o sea, si uno tiene el deseo de hacerlo, no es imposible, no es imposible. Yo hay algunos que no traje porque, bueno, si no estábamos toda la hora mostrando libros. De vamos a hablar en un ratito, no lo voy a mostrar ahora. Sí trajiste algo particular. Ah, sí, me Esto quedó. es- Esa es La llamada de Tulu, el juego de rol. Un juego. Es un juego, sí. Pero no es un juego, no es que ahí adentro hay para instalar algo en la compu o... No, vamos a mostrarlo ahí. Estas serían como las instrucciones. Son, claro, el manual para poder jugar el juego. Está bien, es un librazo, no es necesario saberse todas las reglas para poder jugar, pero bueno. Por ahí para la gente más joven, hasta hace, este año fue, sí, que salió el último capítulo de Stranger Things, vieron Sí. que ellos juegan a los juegos de rol, ellos juegan a Calabozos y Dragones, en este caso sería el Calabozos y Dragones de Lovecraft, digamos, muy bien. Entonces, bueno, decíamos, siempre tratábamos de mostrar un poquito todo esto porque es una forma de decir, esto existe en el mundo real, físico, y uno se puede acercar. Bueno, de hecho, volviendo acá, ¿no? A Sí. este robo de material didáctico. Sí. Lo tuve que imprimir porque odio leer de la pantalla. Sí, es muy difícil, O sea, Tenía la posibilidad de leerlo de la pantalla, pero es algo que yo no puedo hacer hasta el día de hoy, quizás nunca lo logre, quizás las generaciones futuras sí, y bueno, está bien. Existen los, ¿cómo se llama? Los libros, los ebooks. Los ebooks, sí, que tienen el tono es una adecuado. pantalla distinta, sí, parecemos dos jubilados hablando de esto, pero bueno, es así. Quiero hablar un poquito de esto, y para ese te voy a pedir la placa número 4, ¿puede ser? El Necronomicon es una palabra que suele aparecer, que es conocida en diferentes ámbitos, ¿sí? No por nada elegí esa imagen para ilustrar. Ahora voy a hacer después un renglón de esto, vamos a hablar. Hermosa imagen. ¿Pero qué es el Necronomicon? El Necronomicon es... Vamos a hacer de cuenta que es real. Sí. Es un grimorio. Es decir, adentro de él hay conjuros, hechizos, manuales de invocación para los seres estos primigenios. Es una especie de manual de hechicería. De hechicería. Es una tal especie de cual. manual de hechicería que
es una especie de elemento que atraviesa varias historias. Sí. No, o sea, aparecen diferentes relatos. Sí, sí, al principio aparece, a ver, lo tenemos anotado por acá, Sí, en sí. el 21, en La ciudad sin nombre, pero simplemente como un libro. Sí. Es decir, Lovecraft para este cuento, La ciudad sin nombre, necesitaba un aval teórico. Es decir, lo que yo estoy contando es verdad. Y para eso inventa Inventa el libro de conjuros. Pero simplemente inventa el nombre y lo deja pasar. E igual eso es una técnica literaria que utilizaron varios autores. Borges Sí, también Borges lo utiliza constantemente, o sea, aparecen siempre fuentes que se verán. que parecen totalmente verídicas, pero forman parte de un invento total. Tal cual. Se dio cuenta de que este Necronomicon podría ser mucho más útil y servirle a sus fines literarios, así que lo vuelve a utilizar al año siguiente en El Sabueso, pero esta vez lo utiliza como el libro como tal, y ya le había creado una historia. Y lo vuelve a consolidar en el 27, pero ya con un ensayo. Ya no es un cuento, sino que escribe un ensayo, la historia del Necronomicon. Ese te voy a pedir la placa número 5, así ya nos metemos rápidamente en el primero de los cuentos de los que íbamos a hablar, que se llama, ya le hemos nombrado bastante, hemos hablado recién, de El color que cayó del cielo. Sí, señor. Historia. Meteorito que viene de las profundidades del cosmos, cae en una zona rural de Estados Unidos llamado el Páramo de la Muerte, ¿verdad? El Páramo de la Muerte, ¿no? Sí, bueno, el Ceniciento, bueno, según la traducción que hayas alcanzado va a tener... En edición El Libertador seguramente dice el Páramo de la Muerte, el cual... Sería el maldito, una cosa así también. El cual empieza a afectar todo lo que lo rodea, o sea, a ver... Nunca cambia su temperatura, o mejor dicho, su temperatura empieza a aumentar constantemente, su Lo que tamaño. tiene de novedoso, o por lo menos nos damos cuenta de los conocimientos en astronomía de Lovecraft, es que sigue el manual de investigaciones de objetos extraterrestres, digamos, como si fuese un meteorito común y corriente, el procedimiento real. Hace la investigación y la describe en la forma en que se hacía en aquellas épocas, con los nombres de las sustancias que se le aplican y demás. Y así como afecta a la naturaleza, empieza a afectar a la familia Gardner, que es, digamos, la dueña de la granja en la cual cae este meteorito, y los afecta en principio a nivel psicológico, o sea, ellos empiezan como a perder cierto contacto con la realidad, empiezan a tener el comportamiento cambia. Comportamiento totalmente errático, violento, si no me equivoco, el que peor se pone es uno de los hermanos, ¿verdad? Sí. La familia se compone de una hija y dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, justo. La chica está por el medio. O sea, en este elemento es como que aparece de vuelta esto que hablábamos recién, este horror que viene desde vaya a saber qué lugar del universo, que va a afectar a seres humanos comunes y corrientes, dueños de una granja, hasta niveles totalmente extremos. Tal cual, los vampiriza, los parasita y finalmente los consume. Los consume, sí, sí. El hecho es que consume todo, no solo consume a las personas, consume a los animales. Porque ese lugar queda absolutamente destruido, queda absolutamente estéril. Estéril. Es maravilloso como él cuenta cómo la cuestión cenicienta empieza a marchitarse todo y a tomar tonos grises y a descascararse y a convertirse en polvo, y así permanece. La voz narrativa que cuenta este relato es un investigador. Es una voz cedida. El investigador llega para generar un embalse o una represa, sí. Para hacer un estudio del terreno. Pero bueno, justo se encuentra con esto, con las leyendas y las historias, y se acerca hasta la granja de Amy, o Amy según la... Sí. Que es un viejo vecino de los Gardner. Y es el que le va contando todo lo que pasó. Cuenta la historia con los detalles que... O sea, es una especie de relato enmarcado, o sea, una historia dentro de otra historia. Sí, vuelve al final del relato a la voz del ingeniero del investigador. Y claro, deja bien claro la maldición y el miedo latente que, si bien el mal ya no está allí,
pero sí hay consecuencias. De este cuento se hizo la película, hay una película base. Creo que hay más de una igualmente. Creo que hay más de una. La anterior no es tan buena. Pero la placa 6, te voy a pedir la que vimos y la que estaría bueno como para analizar es justamente esta que se llama justamente El color que cayó del cielo, del año 2020, dirigida por un tal Richard Stanley, que la verdad que no lo tengo muy estudiado, no conozco mucho su obra, protagonizada por un grande, Nicolas Cage. Nicolas Cage con apuros económicos. De hecho, en los últimos años ha protagonizado un montón de películas de dudosa calidad. Pero no es el caso. No, en este caso no. La productora o el estudio es XY Films, que en realidad para mí debe ser una especie de nombre de fantasía, además porque es una producción absolutamente independiente. O sea, si bien tiene un presupuesto medio, digamos, es una especie de producción independiente, que en realidad pasa lo siguiente con esta cuestión cinematográfica. El relato es el color que cayó del cielo, un color imposible de describir. ¿Y cómo haces en el cine? Claro, a efectos cinematográficos eso es imposible de hacer. Tal cual. Entonces en realidad se le buscó una especie de tonos violeta, celeste, magenta. Exactamente, muy ochentoso, muy neón. Yo no tuve tiempo para investigarlo bien, pero me parece que ese color no es natural. No sé si se presenta en alguna forma en la naturaleza. Y bueno, hay alguien, a ver si hay alguien en los comentarios que nos pueda decir. A ver, hola profes, nos escribe Verónica Carrera, no sé si alumna tuya. No. Bueno, la nombramos igual y le mandamos un saludo. Hola, buenas profes, vine a escuchar la opinión de otras personas e intentar rescatar posibles respuestas e inquietudes ajenas. Bueno, y lo vas a hacer. Repito, comuníquense a través del chat, a través de los mensajes y demás. Las diferencias que hay entre el cuento y la película es que obviamente en la película lo que se muestra es mucho más explícito. Sí, y concuerda acción y tiempo. Y si se quiere, nosotros pusimos que el género es de terror, pero yo diría que es un subgénero, si bien es un terror sobrenatural, es un terror que tiene que ver con una especie cósmico, es el terror Lovecraftiano. Y además es una especie de body horror. Sí. De body horror, o sea, porque en el cuento es como que se sugiere, pero en la película se muestra. Lo ves. Puntualmente y explícitamente deformaciones terribles, fusiones de seres, ¿sí? O sea, es una cosa bastante grotesca. Sí, y no estamos hablando de la actuación de Nicolas Cage, que acá es verdad, lo que lo hablábamos antes, está bastante mesurado para... Sí, no está súper actuado como suele. Bien, pero digo, esta tragedia terrible se muestra en lo físico. Sí, igualmente el horror físico del body horror no es gore. No llega a ser sangriento para nada. No. Es decir, como a medida que seguís la película te vas mimetizando con los personajes, sintiendo lo que ellos sienten y lo que atraviesan, te da hasta cierta pena esa forma de existencia a la que alcanzan. Sí. De hecho, en términos clásicos es una tragedia. Sí. El terror, de hecho, siempre es una tragedia, ¿no? Pero bueno. El hecho es que en este caso es porque sí. No hay una razón. Claro, son víctimas de algo absurdo. Sí. De algo totalmente absurdo, totalmente. Habíamos hablado hace un ratito también, medio al pasar, de un relato, de un cuento que se llama Herbert West Reanimador. Que en realidad el tono del cuento es bastante serio, es bastante claro, muy solemne, muy oscuro. Todo lo contrario te voy a pedir la placa número 7, todo lo contrario a su adaptación cinematográfica, que es el clásico de culto Reanimator. Sí. Del año 1985, dirigida por el gran, sí es un gran director de lo que es el cine de culto, el cine de terror de los años 80, Stuart Gordon, protagonizada por un Jeffrey Combs espeluznante, si se quiere, con una cara que intimida, producida por la Empire y Brian Yuzna, que, digamos, un renglón sobre la productora y el productor.
clásicos del cine de bajo presupuesto de los años 80. Hay un montón de películas de esta productora, requieren hasta un programa aparte si se quiere. Películas como, bueno, la segunda parte, que es La novia de Reanimator, El regreso de los muertos vivos, Del más allá, que también es una adaptación de otro relato de Lovecraft, y basada en este cuento que decíamos recién, que se llama Herbert West Reanimador. ¿De qué se trata la historia? La historia nos cuenta que hay un tal Herbert West, que es un estudiante de medicina, que tiene una obsesión con vencer la muerte, o sea, la trascendencia de la vida, ¿sí? Entonces, llevando adelante estos estudios que él tiene, desarrolla una especie de poción, una especie de fluido, de suero. Suero es el nombre técnico. Si querés sacarla ya sí, ahí está. Así aparecen los muertos vivos. Desarrolla una especie de suero, porque él considera que la muerte en realidad es un error biológico, o es una cuestión puramente biológica. Entonces, a través de este suero, que nunca nos explican cómo lo creó, esa es la magia. Claro. A través de este suero revive los tejidos. El gran problema que sucede con estos tejidos que reviven y con estos seres es que no vuelven con su plena conciencia. No, sino... y constantemente dice la frescura del cadáver, y la frescura tiene que ser in situ, inmediato. Sí. Lo cual en realidad me parece a mí que es más una excusa, porque de hecho, en un momento determinado de la película hay uno de los cadáveres que prácticamente había muerto hacía segundos nada más, y sin embargo regresa de esta manera inconsciente, violenta y demás. Este Herbert West, cuando empieza la película, él está estudiando en Europa y es, digamos, expulsado de la universidad en la que se encontraba, si no me equivoco, en Zurich, y se va a vivir a los Estados Unidos medio escapándose. Empieza a estudiar en la universidad, creo que inventada, de Miskatonic, que era la zona en la cual vivía Lovecraft y en donde se desarrollaban todas sus historias. Sí, Lovecraft era de Providence, de Massachusetts, es eso, si no me equivoco. Sí. Y bueno, inventó toda una ciudad, Arkham, Dunwich y Innsmouth y todas las ciudades Lovecraftianas. Va a estudiar a ese lugar y se cruza con un médico, con un doctor mucho peor que él, o sea, mucho más enfermizo, y llevando adelante todos estos experimentos, es que estos cuerpos reanimados vuelven de una manera totalmente violenta, bestial, y digamos, la película en realidad, la gran diferencia que hay con el relato es que, si bien el relato es muy serio, muy solemne, la película es una comedia. La película es en tono de comedia. Entonces, bueno, no sé si la habías mostrado, la mostramos de vuelta. Esto la tenemos en DVD, ¿sí? Es una edición de hace ya varios años en DVD, que también se puede conseguir. Entonces, en definitiva, el terror de Lovecraft, ¿en qué punto nos deja como seres humanos y como lectores? Para vos. Mira, Lovecraft no es una lectura para empezar a leer terror, digamos. Empecemos con algo sencillo. Vamos con Poe, y cuando nos cansemos un poco del policial de terror, nos metemos con Lovecraft. Es una lectura que va a dejar al lector en un lugar de pequeñez total, en un lugar de miedo a lo desconocido total, y en un lugar de, creo yo, la palabra es desamparo. Completo desamparo. Totalmente desamparado. Y como sus historias no terminan nunca, es decir, el mal está latente, tiene ahí alguna conexión con las viejas y queridísimas leyendas urbanas donde el mal te acecha. No estás a salvo jamás. Y nunca sabes de dónde va a venir. ¿Vas a volver, Fabi? Cuando usted diga, señor. Bueno. Gracias a todos los que escribieron, a todos los que se conectaron, a todos. Bueno, nada, lean, métanse en este mundo. A la gente joven yo creo que le puede llegar a gustar, sí. A la gente grande también, a todos.
El lunes que viene estamos de vuelta de 5 a 6 de la tarde por Cemento Radio. Gracias a Wally, gracias a Yamil, gracias a Ezequiel, gracias a Fabi, a todos los amigos que hoy nos acompañaron. Esto fue La Trama Infinita. Mi nombre es Matías Corbani y nos estamos viendo el lunes que viene.